Quiero que usted abra su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. Voy a leer versículos 27 al 29. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Ahorita leeré 2 versículos más, pero le diré las citas. Pero quiero enfocarme en lo vil y despreciado, o lo menospreciado. El significado detallado que encontré. Este pasaje bíblico describe cómo Dios elige a personas y cosas que el mundo consideran insignificantes, pobres, sin importancia o de baja categoría, para mostrar su poder, su sabiduría, anulando la vacilación que el mundo le da, la validación, para llevar a cabo sus propósitos en contraste con los sabios y poderosos del mundo. Vil, su significado es algo bajo, menos despreciable, de baja posición o condición económica o social. Despreciado o menospreciado, aquellos que son menospreciados por la sociedad, considerados sin valor o importancia. Su contexto bíblico: Dios elige a estos para avergonzar a los que se creen sabios y poderosos, mostrando que su reino no se basa en un poder terrenal, sino en la fe y la gracia divina. Gloria a Dios. Hay otro versículo que es en la cual también quiero enfocar la palabra que te voy a dar en esta noche, que está en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Otra versión dice, la última línea, para encontrar oportuno socorro. Hasta ahí lo voy a dejar. Quiero darle título a esta palabra: su gracia me alcanzó. ¿A cuánto su gracia lo ha alcanzado? Gloria al Señor. Si alguien no levantó su mano, yo deseo que también su gracia te alcance. Quiero decirle que me inspiró a dar esta palabra. El domingo le mandé a Levi un mensaje de una historia de un joven. Alguien me mandó esa historia en un video, que a su mamá le llamaban la mujer de 1000 pedazos. Y describe este joven que su mamá, tan pobre, iba a la panadería de su pueblo a comprar los panes partidos que desechaba la panadería para venta al público. Pero un día le tocó ir con su hijo, quien narra la historia. Cuando ella llegó, uno de los empleados voció: llegó la mujer de los 1000 pedazos. A ella le dio vergüenza que su hijo escuchara el nombre que a ella le tenían en esa panadería, y le puso una manta en su cara para tapar la vergüenza de su hijo. Y él, al decir la historia de su madre, se ve cómo tiemblan sus labios de escribir: mi mamá la llamaban la mujer de 1000 pedazos, pero esos panes llegaban a mi casa y eran los mejores panes, porque de esos pedazos llegaban de toda la clase de pan. Pero ella se volvió 1000 pedazos para no permitir que nuestra vida se partiera. Al leer esta historia, se la mandé a Levi, le dije: escúchala detenidamente, y comencé a escribirle cosas que él no sabía
ni sabe de mí, de aquel tiempo cuando me hice muchos pedacitos, para que hoy ellos tengan una vida diferente, gracias a Dios. Pues al comenzar a escribir, yo dije, que hay este texto tan largo, yo iba a eliminarlo. De repente escucho como el susurro del Señor que me dice, sigue escribiendo y dile a Él que así será el primer capítulo de tu libro. Y yo sentía como si me metieran a un charco bien hondo a buscar algo allá abajo que había dejado y se me había olvidado. No había recordado cosas, imagínense, hace unos cuantos años. Y al recordarlo, yo lloraba. Pues yo le dije, ojalá lo lea dentro de mí. No dejes de escuchar esto y leer esto, pero no sabía que me iba a extender. Después se lo envié a Roque Omar y a 2 o 3 personas más. Y me enviaban caritas llorando. Como, wow. Escuché al Señor decirme, tú vas a dar esta palabra en la iglesia. Porque hay mucha gente que ve, imaginémonos la vida de uno como una escalera. Y nos ven aquí arriba. Y piensan que la vida entera vivimos aquí arriba. Que no vivimos, no en ese peldaño, sino en un hoyo que no se veía ni siquiera el primer peldaño. Donde pasamos tantas pruebas, tantos procesos. Y no recuerdo en esos procesos de la vida desear quitarme la vida, desear morirme, desear culpar a Dios. Simplemente vi una vida que me tocó. Pero lo pienso ahora. Yo nací en un hogar cristiano. Y antes de eso le digo, ¿por qué le quiero contar esto? Porque hoy veo tantas personas queriéndose suicidar, queriendo hacer cosas a raíz de la depresión que le causa la vida que están llevando. Y un día alguien me dijo, disfruta el proceso. Los procesos no se disfrutan fácil. Pero una persona que no conoce al Señor me dice a mí, a la pastora Elizabeth, disfruta este proceso. Lo cual yo estaba incómoda con el proceso. Escuché a mi nuera Angélica un día de esto, en una entrevista, decir en la entrevista que hay que, en los procesos de maternidad, ponerle, ¿cómo que tú le dices? Romantizarlo. Yo dije, wow, me voy a aprender esa palabra. Bueno, todavía no me la he aprendido. Ve que tuve que preguntarle porque se ve fina. Uno se oye más chulo. Romantizar el proceso. Mi nuera es muy poppy. Yo soy muy rústica. Pero se ve lindo romantizar el proceso. El proceso de maternidad no es nada cómodo, pero hay que pasarlo. Pero si le ponemos romance, como ella dice, romantizarlo, no lo traumatizamos y eso va a pasar. Y vivimos en una generación de turno que vemos la gente jóvenes que un día de esto yo le dije a alguien, mira, tú tienes algo que se llama divino tesoro. ¿A qué le llaman el divino tesoro? Al joven. A mí no me dicen usted tiene divino tesoro, divina doña, que se ve bien, mejor yo quisiera decir. Pero divino tesoro son los jóvenes. Y si usted pone una balanza, nuestra sociedad jovencita y la sociedad adulta, los infelices son los jovencitos. Andan deprimidos, andan desanimados, andan con la estima por el piso. Y digo yo, ¿por qué? Si usted me dice una persona que no tiene sus brazos, no tiene sus piernas, que tiene un montón de cosas que le faltaría para trabajar, para echar adelante, podríamos decir, tienes razones para que justificar una razón de vivir así. Pero si usted busca en YouTube, alguien que le faltan las piernas y los brazos, es uno de los influencers más grandes del momento, dando conferencias motivacionales.
sin brazos y sin piernas nació. Y es un conferencista grande liga. O sea que hay personas que nos inspiran a nosotros. Y le prometí al Señor. Mi hijo Roque Omar me dice en diciembre, o en noviembre, creo que fue en diciembre: mami, ya comienza a escribir tu libro. Mami, hay gente que necesita escuchar lo que tú has vivido para que lo ayude. Créame que el Señor me está pidiendo esto hace más de 20 años. Y yo le estaba corriendo. Yo le decía al Señor: ¿para qué más libro? Lo que más hay es libro. Tú vas por página en el internet, en libros. Pero nada. Mal nunca me había inspirado, me había dicho esto. Me dice: mami, ponte esto como una meta para enero. Pienso que fue Dios. Digo, por obediencia lo voy a hacer y agradecimiento al Señor. Y si esto puede servir a todos los que lo llegan a leer, pues adelante. Y mira la manera que Dios usa. Un mensaje que me toca, me parezco a esa historia, y comienzo a escribirle al que menos lee de mi casa un mensaje. Tal vez los dos mayores son más rápidos en ver algo. Levi le entran cantidad de mensajes de trabajo y ni caso le hace. Pero le dije: no deje de leerlo. Pero era un plan de Dios. Y yo espero que esta noche pueda bendecir a todos, principalmente a los más jóvenes, para que ustedes se enfoquen hoy que podemos llegar a la gracia del Señor. Acérquense al Señor. Dice este versículo de Hebreos: acérquense pues a mí, que yo le voy a dar oportuno socorro, no importa la situación que usted esté pasando. Y ser cristiano no nos exonera de vivir crisis, de vivir situaciones difíciles. Pero Dios se va a encargar de convertir nuestras crisis, nuestros procesos en testimonio. Tal vez será un libro muy deseado por muchos, para ver qué dice ahí la pastora. Y lo van a comprar para eso, para chequear qué pasó ahí. Pero mi intención no es delatar a nadie, jamás. Esa será la intención. Sí quiero bendecir. Nací en un hogar cristiano, como les decía. Mis padres nos dedicaron a sus 4 hijos al Señor. Pero yo soy la bebé número 4 de una abuela y 5 hermanas, que nace y sobrevive. Mi primera tía tuvo un varón, murió después de nacer a los meses. Mi segunda tía tiene una niña y muere a los pocos meses. Mi mamá tiene su primera hija y muere un par de horas después de nacida. Llego yo. Llego a una familia rota, asustada, una familia muy pobre, y yo también soy atacada por la enfermedad que en aquella época se llevó a muchos niños, una enfermedad llamada colerín. No era más que vómito y diarrea, y los niños morían de deshidratación. Pero no se percataban de llevarlo a un pediatra, sino a, quién sabe, a cualquier. Tal vez mi familia no nos llevó a curanderos, pero no nos llevó a los médicos porque no había recursos. Y ya yo estaba para morir en una mesita, me acostaban los niños para morir. Cuando se morían en una mesita era que lo velaban sin cajita, y después era que lo metían en una cajita. Y me cuentan mi mamá que ya comenzaron a llorar todas esas hermanas, la número 3, la número 4. Una familia devastada por la muerte. Y mi papá fue al freezer de su pequeña nevera y buscó un cubito de hielo. Y comenzó a darle gotitas de agua fría que destilaban de aquel hielito a esa bebé. Y él le dijo a mi mamá para que ella no muera con el estómago caliente. Pues ese fue el medio que Dios usó para hidratarme y Dios devolverle la vida para que hoy aquí haya un testimonio de vida. Gloria al Señor. Elizabeth ha sufrido muchos ataques del infierno para que muera, pero sigo viva. No es que hierba mala no muere, es que los propósitos de Dios nadie puede eliminarlo. A los 5 años voy a reducir lo más que pueda. Mi mamá me entrega a mi abuela materna, a una abuela que estaba
ya usted sabe, le regresaron su nieta. Mi abuela me crió en una burbuja de amor. Me sobreprotegió más de la cuenta. Temía que yo me pudiera morir para estudiar en un colegio cristiano de 5 años. Pero a los 5 años mi abuela me enseñó a levantarme a las 5 de la mañana, a pelar yuca, a guayar yuca, para hacer empanadillas, para vender en una esquina donde habían 4 prostíbulos. Pero ahí se vendía mucho, hasta que se terminara la venta. ¿Sabe cuál era el cuadro que yo vi por años? Mi abuela con un anafe de 4 patas para arriba. ¿Alguien se acuerda de esos anafes? Y dentro de ese hueco de las 4 patas metía el caldero prieto. En una mano llevaba la batea con las empanadas y a mí me daba la cubetica, la lata con carbón. Y en ese caldero iba el cucharón y las cosas que necesitábamos para vender empanadas en una esquina donde habían borrachos y ese tipo de mujeres. Me enseñó el trabajo como algo digno. A las 7:30 yo estaba en la escuela. O sea, ¿qué tiempo yo dormía? Cuando llegaba a la casa había que hacer entonces pelar, trabajar con la yuca para cuando se tuviera que volver a vender, hacer dulce de naranja, hacer dulce de cereza. Y del juguito de la cereza hacíamos helado en fundita. O sea, era una casa de mucho trabajo, pero trabajo de esa categoría. No vi a mi abuela quejarse nunca de la vida de trabajo que le tocó. Una mujer que quedó sola, su esposo quedó, mi abuelo inválido. Mi bisabuela se hizo cargo de mi abuelito. Y mi abuela de mí, de sus hijas, a criarlas, a terminarla de ayudar a casar. Y mi abuela nunca supo escribir ni leer. Pero qué impresionante que la palabra que se daba en la iglesia, ella se la aprendía de memoria y la recitaba en la casa. Se aprendía los himnos del himnario y lo cantábamos en la casa. Íbamos a la iglesia fielmente los martes, que era servicio de damas, y los domingos en la mañana a la escuela bíblica, y en la noche otra vez al servicio. Mi abuela no sabía escribir ni leer, pero sabía diezmar y ofrendar. Y sabía sacar el 10% de lo que ella se ganaba. Hizo una casa que hoy vale millones de pesos, vendiendo helados, empanadas y siéndole fiel a Dios. No me enseñó una vida de lujo. Yo guardo en mi casa fundas de almohadas con varias cosidas, de finita por tanto tiempo usarla, pero me enseñó una vida aterrizada. Y me decía, el que no puede no va, aunque tenga el viaje armado. Yo me sé todos los proverbios que usted pueda imaginarse, porque mi abuela me lo enseñaba con la vida diaria. Nunca fue a un médico, a un hospital público. Iba a clínicas y pagaba. O sea, su trabajo enfocaba su dinero en qué tenía que invertirlo. Y compró una casita de madera y la fue quitando pared por pared, paso a paso, y convirtiéndola en bloc hasta echarle plato y tener su propia casa. Una mujer viuda, muy joven, enviudó, con hijos, pobre, pero sus brazos, Dios le dio la inteligencia para echar una familia adelante y servir al Señor. Yo no vi nunca a mi abuela quejarse de la vida. Y mi abuela era un pilar en su sector, donde a todo el mundo el agua de la yuca era para guardarlo y hacer un almidón que sanaba el sarpullido de los niños. Con la cáscara teníamos que criar los cerdos, la cáscara de la yuca. O sea, allá todo tenía una razón para lo que era. El pedacito de yuca que ya no se guayaba más, ella lo ponía a secar, lo amajaba y hacía algo que le dicen tortilla y también se vendía. O sea, yo le decía, a mi abuela, a la yuca le sacó todo. Íbamos al mercado a comprar saco de yuca y ella a ponerse en el hombro un saco de yuca. O sea, vi una mujer de trabajo y eso fue lo que forjó a su pastora, el trabajo. A los 12 años mis padres deciden llevarme a la otra banda a terminar el
séptimo y octavo curso, y luego hacer el bachillerato viajando de la otra banda aquí. Miren, ni ha cambiado el liceo de lugar, ni la otra banda de lugar. A las 4:30 me agregaron media hora más de levantarme a matar vacas. 4 hijos. Las vacas tienen 4 patas, ¿verdad? Papi la mataba y cada uno tenía que jalar una vaca porque mi papá siempre fue dependiente de que le ayudaran. Tengo un amigo aquí que me conseguí ayer, está aquí el carnicero. Yo le dije, te voy a enseñar a arreglar la carne, que yo soy carnicera. Y él se encontró raro. Le digo, yo me crié en una carnicería también. Señores, el trabajo dignifica. Yo no vi nunca una vergüenza. Y siempre, imagínense que yo no soy muy feíta ahora. Una muchachita de 12 años, 13, 14, 15, con un pelo a la narga, bregando con carne, chicharrones. Y después que hacíamos esa labor, limpiar fundas de cemento, porque en ese papel era que a mi papá se le ocurría vender la carne. Y nos tocaba a nosotros 4. Y Elías y yo tempranito, después que hiciéramos eso, ir a hacer un desayuno, traerlo ahí, bañarnos y estar en la escuela antes de las 8. De 4:30 de la mañana. Y habíamos ido al servicio de la iglesia. Pero sumado a eso, en mi casa se vendía refresco, bizcocho, y los refrescos no eran para nosotros, eran para la venta. También teníamos que hacer 10 libras de harina de bizcocho, que no es poco, llenar la vitrina para la media semana y la otra semana volver en media semana a hacer más bizcocho. Freír cebo, porque pasaba un hombre que le vendía el cebo frito a una fábrica de jabón. Esa fue nuestra vida. Cocinar en carbón, en leña. Y la máquina que lavaban esa ropa no era lavadora, eran estas manos. Ahí se me hacían llaguitas. ¿Sabe cómo se sanaban? En la próxima lavada. Porque todas esas ropas untadas de sangre de vaca, de cebo de vaca, de bizcocho, de harina, había que arreglarlo. Y a los 13 años conozco el padre de mis hijos. Y cuando por primera vez él ve esa estrella que le iluminó su vida, me dijo, tú vas a ser la madre de mis hijos. Me puse, ya usted sabe, se me notaba en mi casa que alguien me había despertado. Mi mamá era la consejera de mi esposo. Y me dijo, tú tienes que esperar los 15. Pues nada, yo le dije la misma información. Penosamente. No era como ahora que los novios salen. No, para nada. Fueron cosas muy formales. Para los 15 años, cuando celebramos mis 15 años, unos 15 pobres, que si yo se lo cuento le daría mucha risa. Un tío político me regaló un chivito pequeño y las que lo cocinaron se lo llevaron. Yo invité a la otra banda entera. Se usaba ir casa por casa, invitar a los 15 de una joven o a la boda. Y no hubo bizcocho. Mi mamá, el primer bizcocho de madera lo hizo mi mamá, pero fueron inducciones de mi papá que le hizo una cosa así en madera y dijo, ¿cuál supieron a eso? Y dio pedacitos de bizcocho en caja y a todo el que alcanzó. Eso fue todo. Pero yo disfruté ese día hermoso. Pero la sorpresa más triste fue después de esa gran ilusión, en la iglesia me votaron. Un domingo así como este, que está todo el mundo despierto. Mencionan mi nombre y el apodo. O sea que hay gente que tiene su nombre, pero por si acaso se olvida, Isabelita, la hija de Josefa y Domingo, porque habían más. Por si acaso. ¿Qué usted cree que hizo toda la iglesia? Buscar donde yo estaba y clavarme los ojos. Y esta jovencita salir de ahí, llena de vergüenza. Y la iglesia, por suerte, quedaba frente a frente, que yo podía oír, como en el segundo perdaño, quedaba mi casa, el servicio del frente. De ahí, ese fue el detonante para mis padres abandonar su casa propia y venir a vivir a Higüey. No sé por qué ellos no buscaron un mejor lugar, pero nada, nos tocó en el mercado. Y en ese mercado, parte atrás, vivían los ratones con nosotros, las cucarachas. Mis hermanos los vi dormir en cartones. Y a raíz de esa botada y ese maltrato que nos dio la generación de líderes religiosos de la época, hoy estamos luchando con la vida de mis hermanos, que todavía no han sido restaurados, pero el Señor lo va a restaurar.
Porque tal vez Dios permitió todo esto para levantar hoy una casa de restauración hace 20 años. Digo el hoy de hace 20 años. Pero fuimos 4 niños marcados por el rechazo, marcados por el quítense de ahí y no darnos la oportunidad. Yo soñaba cantar, yo cantaba en el grupo de misioneritas, pero vivía más en disciplina que en no disciplina, porque me reía mucho. Usted puede creer que ser feliz causara disciplina. Tal vez hoy no me río más porque quedé marcada, porque deja de reírte tanto, tan chivirica, tanto que te ríes. ¿De qué que te ríes? Yo era feliz. Pues eso me tocaba disciplina. Pero lo más cruel fue decir, no la tengan por cristiana. Me declararon impía obligatoria. Te estoy resumiendo. Llegamos a Higüey y nos descarriamos mis 3 hermanos y yo. Pero mis padres nunca dejaron de ir a la iglesia a servir al Señor, en la iglesia donde yo crecí, la Iglesia Asamblea de Dios Central. Mi pastor Pedro Castillo, que está en la presencia del Señor. Me fui a estudiar para la universidad. Un día dije esta palabra a mi mamá: me voy a estudiar porque yo voy a cambiar la historia de mi familia. Yo no sabía que el cielo me estaba escuchando. El mismo día mi hermano se fue a cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, porque ambos teníamos la ilusión de cambiar la situación económica que estábamos viviendo. Si había una enfermedad de moda, a nosotros nos dio toda. En siendo virus, todos llegaron a ese patio donde vivíamos. Totalmente inhumano. Mi hijo Roque Omar nació en esa precariedad, en ese lugar y vivía con asma. Un asma a raíz del entorno. Luego Dios lo sanó. Pero ¿qué te quiero decir? Él se fue con una ilusión, pero torcida. Y frente a la universidad yo le dije: hermano, tú me lavarás los carros a mí. Quien iba a pensar, el que pensaba que iba a cambiar la historia era él. ¿Quién ha dicho que una muchacha estudiando va a cambiar la historia? Pero lo correcto es lo que Dios bendice, iglesia. No importa que tome tiempo. Hoy tenemos una generación flash, que queremos todo en microondas, en 5 segundos. Si el teléfono rápidamente le estamos dando duro para que lo apagamos, para que se reinicie, y el reiniciarse le toma unos minutos, nosotros nos desesperamos, ¿sí o no? Pero ¿con qué nos comunicamos esa generación? No teníamos celulares y vivíamos. Saber una información le costaba a alguien viajar y darle la información, porque era ese el medio de saber qué pasó con un familiar mío que vive en otro pueblo. Para yo comunicarme con mi mamá, yo tenía que ir a un teléfono público y durar horas, posiblemente, esperando que una operadora le diera, cogiera el teléfono, porque eran muchas llamadas a la vez. Que mi mamá dijera: acepto la llamada, y el cargo le caía a mi mamá. Y sobrevivíamos. No estamos pensando en tecnología más adelante, pero es posible que éramos más felices, éramos más unidos, y no corríamos no odiábamos a la iglesia por eso, ni a Dios, ni lo cuestionamos. Usted diría: ¿y así volvieron al Señor? ¿Y volvieron a amar a la gente, a la iglesia? ¿Volvieron a amar a Dios? Sí. Nunca me aparté de las herramientas de poder, de ayuno, oración y leer la palabra. Donde quiera, mi bultito que yo tenía, que alguien me regaló sin zipper viejo, yo llevaba una Biblia. Y lo último que inventé fue orar encima de la Biblia abierta, una rodilla en un lado, otra en otro lado. Pero había una voz que me decía: no ore, porque alguien me dijo, de esos cristianos religiosos, que Dios no escucha la oración del pecador. Pero yo nunca me descarrié. A veces hacemos cosas con gente que viene a la iglesia y lo botamos y lo maltratamos sin saber que Dios lo tiene en un proceso que no necesita que un hermano se integre a procesarlo. Si yo estaba llena de tristeza, de dolor, de vergüenza, no hacía falta que alguien me dijera: también Dios no te escucha.
Una hermana de la iglesia, una sola, se quedó diciéndome: Isabelita, que Dios te bendiga. Y eso me llegaba tan profundo, porque a alguien yo le importaba. Mi pastora Milta, mi madre espiritual, aquí en Higüey, comenzó a decirme: si un día, por ahí andando a medianoche, tú quieres entregarle tu vida al Señor, llámame que yo oraré por ti. Parece que ella se enteraba que no andábamos en buenos pasos, mis hermanos y yo. Llegué a la universidad, ahí pasé hambre. Sobreviví en una ocasión por unos hijos ricos de alguien que me contrató para que le cocinara. Y porque yo lo cocinaba, pues no tenía que poner para la comida. Pero hubo una etapa de mi vida cuando estaba embarazada de Omar, que yo me acostaba los lunes después de la primera hora de clase en la mañana y volví a tener clase el miércoles en la tardecita. Yo decía: me voy a acostar cuando llegue y me levanto el miércoles, así no siento el hambre. Y duraba 2 días durmiendo para no sentir el hambre. Y yo me puse delgadita con aquel embarazo. Mi hijo nació con problemas por todas esas situaciones difíciles. Allá en la otra banda, a mis 12 años, yo vendí cilantrico, lechuga, berro, una ponchera en la cabeza. Se me olvidó decirle esa otra de mis emprendimientos de mi mamá y de mi papá, porque vivían de la hortaliza. Y teníamos que salir uno de mis hermanitos y yo. Y toda esa cosa normal, una familia pobre, pero para adelante. En esa universidad, cada situación grave y difícil, yo decía: mis hijos no vivirán esto. Un día mi vida cambiará. El mismo dolor, la misma situación, la misma escasez, el mismo problema me impulsaba a seguir adelante. Un día quise hacerle un regalo a mi esposo, a mi novio. No tenía con qué y quería darle un reloj porque no tenía reloj y unos tenis buenos. Pues yo hice longaniza para vender en la esquina de la otra banda. Todavía siguen las esquinas vendiendo longaniza. Yo fui longanicera. Yo le pregunté a alguien cómo se hacía y la hice mejor. Y la mía la primera en venderse. Y mis 2 primeros regalos que yo le hice a mi novio fue sudado. Me iba para donde mi abuela, que tenía un campo, mi bisabuela, y le pedía naranja para hacer dulce. Vendí dulce de plátano. O sea, vivir de cosas. Nunca pensé en hacerlo mal hecho. Yo vengo a decirte que si te tocó una vida difícil, ese mismo proceso difícil te va a impulsar a que tú eches adelante. Hoy yo vengo a decirte: mira, algunas cosas que yo pasé no me llevaron a perder la vida, a desear la muerte, no, a superarme, a creer que eso iba a pasar. Mi hermano regresó no con dinero, con una adicción. Se sumó el problema a mi casa mayor. En esa crisis tuve 2 hijos. Supe lo que es agarrar una Carnation, que todavía todos la conocen, y aguarla a mi mamá para sostener a mis hijos de leche, de agua teñida de blanco. Sobrevivieron. Y un día llegué a este pueblo a poner una esquinita. Hice muchos pactos con el Señor, diciéndole a Dios: si tú me das esto, yo te voy a entregar mi vida. Y todos fueron fallidos, porque había mucho odio en mi corazón, mucho resentimiento, mucha decepción, mucha vergüenza. Y lo que me detenía era: ¿a qué iglesia voy a volver? Todos son unos cínicos y unos hipócritas. Nadie le importó que nosotros 4 anduviéramos por ahí. Así era que no querían ver. 4 inservibles. Al escribir hoy esto, le decía: Señor, ¿qué versículo pongo? Inmediatamente me dijo: 1 Corintios 1, 27 y 29. A lo que nadie quiere, a lo inservible, a lo vil, a lo menospreciado, escogió Dios. Por eso el miércoles, cuando presenté a mi hermano, yo lo presenté como un profeta. Y antes le había dicho: hermano, a nosotros nos han etiquetado, mire, más que una ropa de
de rebaja. Los que han viajado han visto ropa que tienen varias etiquetas y se la ponen de varios colores. Y tú tienes que irle a decir a la vendedora o al vendedor, ¿cuál de todo el precio? El más barato. Le ponen varias etiquetas. Nosotros 4 parecemos 4 trapos etiquetados por todos los lados. Las peores cosas nos las ponían a nosotros. Yo le dije, hermano, llegó la fecha de que este año 2026 ya no vamos a aceptar esas etiquetas del diablo y vamos a aceptar lo que el Señor dijo que nosotros somos y seremos en el nombre de Jesús. Mi hermano no se supone que estaría aquí hoy, Elías, porque tiene un compromiso del colegio con su hijo. Yo le dije, hermano, yo quiero que tú estés ahí, porque este libro va a salir. No sé cuánto tiempo me tardará porque nunca he hecho ninguno. Pero yo le dije, en mi libro tú vas a estar, mis hermanos van a estar. Y será más amplio el testimonio, porque será un libro. 1 hora no nos da para resumir 20 años de miseria. Cuando llegué a comenzar mi carrera, comencé a crecer porque había hecho pacto con Dios. Dios sí fue fiel, yo fui infiel. Pero qué bueno saber que Dios es fiel aun cuando nosotros no seamos fieles. Pero como muchos han ido a los retiros donde antes yo contaba mi historia, ya no la cuento. Pero ya voy a hacer un resumito como este para hacerlo menos y darle una pinceladita como es lo que doy. Dios me mandó varios mensajes donde me decía, yo he cumplido, ríndete. 1, 2, 3 veces. No sé qué tiempo duraba aquella señora profeta de Dios para llamarme una vez, una segunda vez, no sé qué tiempo después y una tercera vez. Y la tercera vez yo dije, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Dios? Tú no vas a hacer nada. Si quieres tequila, quémala. El carro tiene seguro y mi casa es de blog. Nada que hablar. Yo creía que era Nabucodonosor. Me había llenado de orgullo. Yo pensaba que no era orgullo, pero sí era orgullo. Ya yo puedo. Se terminó que yo tenga que depender de que me regalen leche. Yo quiero un hijo para demostrarle a la vida y a mucha gente que estaban en mi lista de negra que yo sí podía darle leche a mi hijo. Que ese sí podía usar pamper. Yo guardé los pampers que alguien me regaló para Josefina. Y cuando quise usarlo ya era tarde porque yo pensaba que eso era, siempre se usaba desde que nacían hasta que estuvieran dejando de usar pamper. Se pusieron chiquitos el pamper, ella se puso grande. Pero la hicimos con paño, con trapo, como decían. Y se ponían unos alfileres y panty plástico. El caso es que aquella etapa de nuestra vida, cuando ya yo mejor me veo, tengo aquel hijo soñado, Pedro Elías. Le puse Pedro por un Pedro que quería que fuera, y Elías en honor a mi hermano. Pues mi Pedro Elías vino a salvar mi vida, porque el Señor se lo llevó a los 6 meses. No acabo de vivir como un buen tiempo para volver otra vez más profundo de donde antes había estado, llena de dolor. Ahora mi lista negra la encabeza Dios. Me preguntaba 1000 veces, ¿por qué tú me hiciste esto a mí? ¿Por qué no me llevaste a mí? Pero si Él me hubiese llevado a mí, no era Él, porque yo me iba a perder. Yo siempre decía que estaba lista para ir al infierno. En mi mente tan loca y turbada. Recuerdo a mi madre espiritual llegar temprano de esa mañana a cumplir conmigo. Y ese día le dije, pastora, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Y frente a ese pedacito de ángel, le dije a Dios, a Él espérame en el cielo. Yo sé que los bebés van al cielo. Esta loca va a servirle a Dios. A partir de ese día, hace 30 años, le entregué mi vida al Señor. El Señor comenzó a restaurarme poco a poco. Al año de haberme convertido, comenzó a trabajar en mí. Porque duró un año contendiendo, mirando la iglesia, mirando los desafines, mirando que nadie a uno le importaba, mirando los defectos de aquella iglesia.
La iglesia donde yo una vez llegué y parece que no había llegado nadie, de la que me fui decepcionada. Yo te invito, iglesia, a que por esa puerta nadie que entre se vaya decepcionado. Que no sirvamos para decepcionar a alguien que viene roto. Nuestro nombre lo dice todo, casa de restauración. Aquí no va a llegar nada que no sea un 911. Nada que no esté roto y dañado. No miremos el trasfondo, miremos la vida que necesita las manos tuyas y mías, que ya han sido transformadas, han sido tratadas, han sido restauradas. ¿Sabe para qué? Para restaurar. Tú no sabes cuando alguien rompe a llorar ahí. Tal vez no es ni siquiera la presencia de Dios que lo tocó, el dolor que trae. Y ante la presencia de Dios que lo toca, arrancan a llorar, que no saben por qué. Plántesela ahí, servidor. Mire, yo a veces le he dicho, coges un paquete de servilletas y no te despegue de ahí. Ahí hay lágrimas esta noche. Que seamos una iglesia que cuando alguien entre de aquí quiera volver, porque encontró un lugar donde le dieron amor, donde no le cuestionaron su pasado. No me importa tu pasado, me importa que de aquí en adelante tu vida sea transformada, sea restaurada, tenga un testimonio para gloria de Dios. No duré mucho tiempo en ser restaurada a partir del año que le decidí entregar mi vida al Señor de una manera ya diferente. Al año le dije, Señor, cambia mi vida. Y el Espíritu Santo de Dios entró a mi habitación. Y tirada en el piso, pude sentir su voz que me dijo, esperaba este momento. Y comencé a cuestionar y a hablar con él. ¿Por qué me votaste? Me dijo, nunca yo te voté. Te votaron otros. Pero si un día alguien te vota, a ti que me mira por la televisión, a ti que me va a escuchar, de un lugar, hay más iglesias. Si te pasó algo aquí, busca a alguien que te restaure. A mí me tocó la desdicha de ir a preguntar a aquel pastor en la mañana cuando lo vi llegar a la iglesia. Yo al frente, pastor, yo quiero hablar con usted. Y todavía estoy esperando que me conteste. Si me contesta me mando porque ya está en el cielo. Han pasado 30 años. Más. Y no sé, supongo que fue. Pero eso no tengo que mencionarlo. Pero no fue pecado. No había pecado, créame que no. Yo nunca vi ni siquiera un paquito. Televisión era el cajón del diablo, decía un famoso cristiano, que después por ahí mismo por el cajón del diablo proyectó sus últimas prédicas. O sea, no podemos hacer una doctrina de una idea religiosa. Porque lo que hoy nosotros ponemos como una idea religiosa puede cambiar mañana mi opinión. Lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. Hay gente que no me va a escuchar aquí una prédica porque me va a ver estas pantallas que tengo puestas, me va a ver el pintalabio, el corte. Un familiar muy cercano ya se fue a la presencia del Señor, eso espero. ¿Usted sabe cómo me llamaba? Hasta hace poco que murió. La Gran Babilonia era esta iglesia y yo Jezabel. No es fácil escuchar eso, ¿verdad? Y seguir besándole la mano y no tenerle rencor. Créame que no le tengo rencor. Nunca se lo guardé. Sabía lo que decía. Su familia no me va a seguir. Mi familia no me sigue de esa parte. Porque miran a la mujer que tiene pantallas, un anillo, todo este brillo que trae esta tela. Y su religión, porque los que tienen una religión, le dice que uno no es cristiano. Pero yo aprendí que la ropa no era relación con Dios. Ese año que yo iba a la iglesia, la gente estaba contenta porque la hermana Elizabeth volvió al Señor. Llegó la tipa que se puso el trapo largo, se quitó la pintura, la pantalla, se quitó todo. Aquí estoy, díganme, ¿qué es lo que hay que hacer? Le dije a mi mamá, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Llena de odio, llena de rencor. En un año yo no perdoné. En ese año yo no me rendí a Dios. Yo acepté a Jesús, pero no me convertí. La Biblia dice arrepentido y convertido para que puedan ser borrados nuestros pecados. Arrepentirse, cambiar de dirección. Pero convertirse es cambiar de una religión a una relación con el Señor.
y mezclarte con Cristo. Y Dios comenzó a hablarme a partir de aquel año que le dije, yo quiero cambiar. Me dio una lista muy difícil de lo que yo tenía que hacer para que comenzara mi restauración. ¿Sabe con qué comenzaba la lista de Dios? Con perdonar. Perdonar es fácil. Mi segundo libro se llamará El poder del perdón. Es fácil perdonar a aquella iglesia, aquel pastor, a tanta gente que incluía mi caja negra que era el corazón que yo tenía dentro. Pero comencé a hacerlo. Inmediatamente me paré de ese charco de lágrimas, moco y baba. Me bañé y me vestí y comencé la ruta de ir a pedir perdón personalmente. A otros tuve que llamarlo porque no estaban en Higüey o en el país. Pero Elizabeth pidió perdón a todo lo que yo tenía en el corazón, que me habían hecho daño, y yo le había hecho daño con desearle lo peor de la vida. Dios comenzó a cumplir. Un día, en un retiro de mi madre espiritual, la pastora Milta, el Señor me llamó a través de un hombre de Dios. Pero aquel hombre de Dios duró rato adelante conmigo, con la mano en la cabeza, diciéndole a Dios que no. Usted se imagina este hombre luchando con Dios, diciéndole a Dios que no, y haciéndome a mí para abajo así. Yo, bueno, Señor, yo llena de vergüenza y timidez. Sacarme de allá de la última fila porque así andaba. Como que había matado gente de tanta vergüenza. Estaba huyendo de más rechazo. Pero imagínense que era yo, la señora picadita, que tiene un vestido así, todo el mundo dice, mire usted, ahí voy yo adelante. Y este tipo le dice a Dios, no, un rato. ¿Sabe qué era? Que Dios le decía a él, dile a ella que yo la voy a bendecir así como a Abraham. Y la voy a hacer grande. Y él decía, no, a esa no, es muy arrogante. Como a Ana. Él no sabía que esa tipa llena de dolor no era arrogancia, era un corazón roto. Pero la apariencia es lo que está acabando con mucha gente. Vemos apariencia, pero no vemos el corazón. Cuando él se resignó a que Dios hablara por su bendita boca, Dios comenzó a decirme lo que iba a hacer en mi vida y a hacer un pacto conmigo. Y él dijo, tenía un llavero, ¿ustedes ven este llavero? Así voy a poner a esta mujer en el país y en las naciones. Mírenla hoy. Oh, Dios mío. Dentro de mí yo dije, Señor, y todas las deudas tú le irás a pagar, porque es mucha. Mi esposo estaba endeudado millonariamente. Pero Dios me hablaba de que, yo decía, bueno. Cuando me soltó ahí, yo dije, bueno, vamos a ver si esto se cumple. Yo quise honrar a ese hombre de Dios, llevándolo a mi casa a comer. ¿Sabe por qué me di cuenta que él contendía con Dios? Porque yo no merecía esa palabra. Porque al llevarlo a mi casa y tratarlo también, me dijo, yo tengo que confesarle algo. Yo no quería decirle todo eso, pero yo le quiero pedir perdón. Porque yo malinterpreté a una mujer que no me imaginaba que estaba. Todo lo que me dijo no recuerdo. Pero yo qué sé yo, porque él decía que no. Cuando Dios comenzó a prosperarme, ¿sabe cómo continuó la historia? Para terminar, me gané a alguien que ni su propia familia se lo había ganado, descarriado de mi iglesia donde yo era. Su familia, su madre le dijo a ese que yo me gané, no siga a esa muchacha de la iglesia, yo de la iglesia, que ella tiene dinero porque el alma de su hijo, ella fue a Haití a vendérsela al diablo. Esa persona que yo me gané fue a mi casa y me lo dijo sin edición. Yo lloré tanto, yo dije, oye, el diablo ahora va a arrancar con el hijo mío. O sea, yo llegué a aquella iglesia en un carro bueno, ya en otra posición. Ahora es rechazada porque quién sabe si lo que tiene fue al diablo que se lo pidió. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has pasado algo similar? Y estar aquí hoy no es porque quiera ni me guste. Es porque tengo un compromiso con Dios, que aquel día me dijo, yo te voy a usar y te voy a bendecir. Pero dile a la gente que yo soy el verdadero Dios. Yo le dije al Señor, yo nunca voy a ser pastora. Nunca Dios me ha dicho pastora. Si usted ve un predicador aquí arriba que dice que la pastora pase, bueno, es porque tiene que dirigirse con el título. Pero Dios siempre me ha llamado madre de multitudes.
¿Sabe por qué? Porque dijo, está bien, no va como pastora, pero va como madre de multitudes. La misma vaina. Y yo se la acepté y le dije, así, sí. Comencé a ganarme almas en esa iglesia, que la llené. Cuando habían bautismo, mi hermano dijo el miércoles, allá se presentaban los que se bautizaban el domingo, que había Santa Cena, que había mucha gente. La gloria del Señor. Todos los que testificaban decían, yo doy gracias a Dios y a Elizabeth, doy gracias a Dios y a Elizabeth. Dios mío, yo a la cabeza y toda esa gente, pero pasaban su proceso de enseñanza, de doctrina para ir a bautizarse. Y yo gané almas siempre porque yo decía, yo quiero salvar a los perdidos. Yo quiero llegar a tantos corazones rotos. Y me identifico con tantas personas. Yo digo, yo he pasado de todo, yo puedo hablarle a todo el mundo. Seguimos creciendo. Nos tiraron los narcóticos atrás. Y perdimos 5 millones de pesos ajenos en aquella época. Porque esta vez andábamos con 5 camiones llenos de droga. Y era lleno de langosta. La envidia, no crea que es un espíritu cualquiera. Si no, pregúntele a Abel, que su hermano Caín lo mató por envidia. Vergüenza, salir en el periódico, en todos los periódicos nacionales. Roque Martínez. La DNCD, oye, desde que dice DNCD y el nombre tuyo, ya no preguntes más nada. Pero Dios me dijo, el martes, antes de que eso sucediera, sucedió un viernes. Y el martes yo estaba en un retiro y Dios me dijo, te preparo para una prueba. Hay un plan que se está tejiendo en el infierno. ¿Usted cree que es fácil salir de la iglesia? Que te digan, te estoy preparando porque se está tejiendo un plan en el infierno, no en cualquier lugar, en el infierno. Pero yo te voy a dar la victoria. Mire, yo salí de ahí, imagínese, preocupada y pico. Me metí en ayuno y oración, la herramienta, iglesia, que saca adelante y que te da la victoria, no importa que se teja en el infierno, más dentro del infierno, allá en el estómago del diablo, Dios te va a dar la victoria. Y recuerdo la noche que mi esposo me llamó, yo estaba en el piso con una tía mía, orando por mi esposo, sin saber que esa era la noche donde se iba a desenmascarar el plan, la estrategia del diablo que se había tramado por meses. ¿Usted sabe lo cruel? Que alguien se invente un plan así para destruirte. No lo de uno, el compromiso. Yo sé, y mi esposo, lo que es no poder dormir sin saber con qué vamos a pagar. Y en la lengua del pueblo, que ahora somos narcotraficantes, pero por fin esa prueba quitó de la lengua de la gente que ya no éramos narcotraficantes, porque lo que encontraron fue 5 camiones, 5, llenos de langosta. Y ahí hay una cantidad de militares que pensaban que iban a amanecer con el rango más alto por desmantelar el cartel de Medellín mínimo. Y perdimos todo el dinero, salimos adelante y hoy estamos aquí para decirle, su gracia nos alcanzó. Déselo fuerte al Señor. Su gracia, iglesia, nos alcanzó. No nos pudo destruir la muerte de mi hijo. No nos pudo destruir el hambre. No nos pudo destruir los tantas etiquetas y nombres, los tantos sufrimientos. Y Dios escogió a eso vil, a eso menospreciado, para escogernos para pastorear. Yo decía, a mí, a Roque, para este matrimonio no sirve. Cuando Dios me hablaba de que íbamos a restaurar el matrimonio, yo dentro de mí decía, pero este matrimonio no sirve. Pero lo que no sirve, Dios sabe volverlo servible. Lo inservible Él lo pone a que sirva, porque ahí es que Dios se la luce. Porque se agarra a alguien que no tiene idea de haberse dañado, ¿cómo puede entender a un matrimonio dañado? ¿Cómo tiene compasión de alguien roto? Yo tengo ex amistades
que nunca han fallado en público, tal vez en privado, no sé, y se creen perfectos. Esa gente no se ganan una vida porque ellos no se molestan en predicarle a un impío, porque eso es una bajeza, juntarse con un impío. Pero mi Jesús me enseña a sentarse con una prostituta, a dejar que una prostituta lave los pies, a decirle a una samaritana: yo te puedo dar el agua que te va a quitar la sed para siempre. Decirle a aquella mujer prostituta, defenderla: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Darse a conocer a gente que nadie daba nada. Yo creo que soy una de esas, que él también dijo: contigo también me la voy a lucir. Y hay una canción que canta el pastor que viene el miércoles a ministrar: herido pero caminando. Pero a mí me encanta cómo comienza esta canción, que él le dijo a Dios que él no iba a continuar el ministerio porque era muy difícil. Y él le dijo, el Señor le dijo: ¿quién te dijo que tú vas a dejar de predicar y de ser pastor? Contigo no me equivoqué. Yo dije: no, pero ¿quién canta esta canción? Porque no hace mucho que yo le dije al Señor: te voy a hacer 20 años. Y los 20 años se cumplen ahora en julio, el 20. Y a mí se me metió eso hace 2 años atrás. Aquí yo voy a terminar, porque un amigo mío que es militar en Estados Unidos solamente trabajan 20 años. Yo le dije: si allá son 20 años, tú me puedes chancear. Parece que yo soy militar. Pues el Señor, mi hermano Elías, por cierto, un día me dice: yo creo que tú lleves a un muchacho a predicar, que predica buenísimo. Ay, sí, para yo descansar, dile que el miércoles vaya. Pues era Dios que lo trajo. Yo nunca había visto ese tipo. Y nada más subió aquí para Tora. Dice Dios que no hay retiro. Digo yo: ay, manito, yo para entre mí, si no te traigo. No ha sido fácil, pero la gracia del Señor nos ha sostenido. Si yo he podido sobrevivir, si mis hijos, mi esposo y yo sobrevivimos a la escasez, a la miseria, y pagamos todas nuestras deudas, usted podrá lograrlo. Y oír gente decir que no venga aquí a la iglesia, que aquí esto, que aquí aquello. Y usted no sabe historias se supieron aquí cuando el inicio del ministerio. Yo me acostaba con todos los líderes, dijeron. Yo hacía regresiones satánicas en el campo, lo que le llamamos encuentro. Y decirme con nombre y apellido quién decían esas cosas. Y el Señor decirme: no te defiendas, no te defiendas. De traiciones, todos los tiros que usted puede imaginarse que pueden usar para atacar a alguien, a mí me lo han tirado, para que yo desista de venir a inspirar a esta iglesia y de decirle: sigue a Cristo. No te sueltes de la mano de Cristo. No importa la situación que te vea, apela a la gracia de Dios, apela al favor de Dios, apela a la misericordia de Dios que estará ahí cada vez que tú acceses, como dice la palabra. Acércate pues. ¿Sabe cómo? Confiadamente. Yo nunca me acerqué confiadamente porque fui tan maltratada, tan rechazada, que yo llegaba a los lugares y me sentaba atrás porque quería oír a Dios, pero a la misma vez temía a la gente. Que en esta casa nadie tema llegar y sentarse. Nunca se nos olvide que somos la boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, los instrumentos de Dios llenos de defectos por un Dios perfecto. Y la gente fue tan mala que crucificó a un Cristo perfecto. Y Cristo, en sus últimos segundos de vida, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se atrevió a enseñarnos a nosotros a perdonar a sus asesinos. Te digo la verdad. Le digo: Señor, no me permita guardar rencor en este corazón. Que este corazón permanezca lleno de gratitud, lleno de amor, para seguir trabajando con el que me permita ayudarlos, direccionarlos, bendecir su vida. Pero yo le digo a veces: Señor, quítame el sufrimiento que lleva el pastor, porque pastorear da sufrimiento. ¿Por qué?
Porque tú quieres que la gente no se descarríe, que no deje de ir a la iglesia. Y uno está pendiente. Uno quisiera que todos permanezcan. Y cuando alguien se descarría, alguien deja de asistir a la iglesia, le causa un dolor. Parece que en el infierno dijeron: a ella le duele eso, vamos a atacarla. Que haya mucha cosa de esa. Yo te animo a que no seas causa del dolor. Yo te animo a ti que estás aquí hoy, que necesitas restauración. Que mi testimonio, este pedacito que pude hoy decirte, que será el primer capítulo de aquel libro, pueda bendecir tu vida. Y que te levante a decir: si Dios lo hizo con ella, ¿qué no podrá hacer contigo? Póngase de pie, iglesia. Hay un versículo que te dije que te iba a decir, que está en Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice: levántate y resplandece, porque la gloria del Señor, porque tu luz ha llegado. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Perdón, que no me quiero poner el lente. Y la gloria del Señor brilla sobre ti. Levantarse fue lo que usted hizo ahora mismo. Póngase en posición anterior. Hay gente que pueden estar sentados así, depresivos, sentado en la depresión, sentado en el dolor, sentado en el rechazo. Dios te dice ahora: levántate. Eso es una acción. Eso es una actitud, decir: yo me voy a levantar y voy a dejar que la luz de Cristo brille en mi vida. Voy a resplandecer, porque de la ceniza Dios me levantó. Y si Dios se ocupó de sacarme de ahí, de donde yo estaba, que hedía del dolor, de las heridas podridas, yo dije: Señor, tú no te pusiste guantes, porque yo necesitaba que tú te pusieras guantes. Yo te animo a que sepas que hoy Dios quiere también que tú te levantes de las heridas que te han hecho, que tal vez no te permiten congregarte, porque en una iglesia te hirieron, te maltrataron, tal vez el pastor, la pastora. Pero no olvides que somos humanos, que fallamos. No mires, no escuches lo que dicen, mira los frutos. Yo te puedo decir que esa mata de guayaba, este aguacate, tú tal vez por respeto digas: bueno, la pastora no lo está fallando en la mente, pero me respete que no es guayaba sino aguacate. Cuando salga el aguacate, mi pastora, mire, yo no le dije nada, pero es aguacate, mire el aguacate. A veces estamos mirando las hojas. Las hojas no es la que tiene que mirar. Mira el fruto. Mira el fruto. Y no mires el envase que te predica. Mira de quién te predico. Yo no te vengo a predicar hoy de mí, porque de mí lo único que te puedo decir es que había mucho odio, rencor, deseo de morir, de vengarme. Mira a Cristo que me restauró y me dio la capacidad de perdonar. Me restauró, me dio un ministerio y aguanté, sobreviví al dolor de la muerte de mi hijo. Sobreviví al hambre, sobreviví al dolor, sobreviví a las deudas. No debemos. Y si hoy pudiéramos decir: nos vamos de vacaciones, mis hijos, mi esposo y yo, es porque Dios cambió la historia. Yo declaro y profetizo que Dios cambiará tu historia. Que los anhelos de tu corazón, como me dijo la palabra en Salmo 37, cuando me hice adicta a la palabra de Dios: deleítate en mí y yo concederé todos los anhelos de tu corazón. Yo me apoderé de aquella palabra, iglesia. Dios está para hacerte cumplir todos tus anhelos, pero Dios quiere que tú hagas un compromiso con Él. Un año que yo duré en la iglesia no pasó en mi vida la restauración. No vino a mi vida una palabra de Dios de promesa, porque yo estaba contendiendo. No contiendas con Dios, comprométete con Dios. Créele a Dios, sírvele a Dios y dile: aquí estoy. Límpiame este corazón, cámbiame este corazón,
para que la gloria de Dios y la luz de Dios pueda brillar en sus vidas. Abro un espacio para hacer el llamado en este momento. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Tal vez alguien esté aquí y diga: yo quiero ese Dios que cambie mi corazón, que cambie mis finanzas, que cambie mi historia. El mismo Dios que lo hizo conmigo quiere cambiar tu historia, quiere sanar tu corazón, quiere sanar tus heridas, quiere enseñarte a perdonar, quiere enseñarte a amar, quiere ayudarte a pagar todas tus deudas. Es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Dios te dice: no me equivoqué, contigo no me equivoqué. Un día mi hermano me dijo: aquí está lo que Dios quería. Aquí tú estás porque decidiste venir a oír esta palabra. Dios quisiera que esto estuviera lleno, repleto de gente oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la gente, es muy fácil decir: gracias, voy a ver si voy, y suspender una invitación. ¿Sabes cuánta gente hoy yo invité? No te puedo decir porque fueron tantas que no sumé. ¿Cuántas personas aquí de las que yo invité por WhatsApp? Levántame su mano, o personalmente. Una. ¿Quién más? El carnicero, amigo mío, que es un levita. Dos. Yo invité como 50 gente. Yo me cojo la palabra que le dijeron al profeta Samuel, que le dijo Dios: no te está rechazando a ti, me están rechazando a mí. No te canses de invitar, que Dios sigue con sus brazos extendidos para salvar, sanar, restaurar, cambiar historia. Pero la gente cree que esto es una religión, y no me voy a meter a una religión, que eso no es para joven. Yo quiero orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de hablarle a esta iglesia lo que tú has hecho en nuestras vidas, parte de tantas cosas innumerables que tú has hecho con nosotros. Yo te pido, Señor, que tú vengas a sanar los corazones heridos, que tú vengas a enseñarle el poder del perdón, que tú restaures, Señor, que tú ayude a aquellos que están endeudados, y que tú le des deseo de vivir, que tú saques de los vicios a quienes están atados, que tú restaures los matrimonios, las familias rotas, y que tú le des la oportunidad de tener una familia linda, así como lo hiciste conmigo. Que cada día te agradezco por una familia linda que tú me has dado, Señor. Te agradezco por mis padres, por mis hermanos. Yo sé que tú vas a restaurar completamente a Samuel, que tú vas a restaurar y a completar tu obra en mi hermano Gan, que tú vas a salvar mi familia que todavía no te conoce, Señor. Que tú completarás tu obra de lo que tú has dicho de nosotros, de cada uno de los hijos de esta casa, de los componentes de mi familia, de nuestro llamado. Danos la sabiduría, la capacidad, la fuerza para superar los retos que la vida nos presente. En el nombre de Jesús declaramos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace dormir confiado. Buenas noches, iglesia, que el Señor le bendiga.